José Antonio Kast. Tenemos equipos en el lugar. Vamos con Rodrigo Sánchez, quien nos cuenta lo que está ocurriendo. Adelante, Rodrigo, buen día. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy buenos días. Puntual a las 8 de la mañana, el presidente electo José Antonio Kast llegó hasta el Palacio de la Moneda. Llegó también acompañado por uno de sus asesores más cercanos, Cristian Valenzuela, y además pudimos ver en la antesala a su arribo a la Casa de Gobierno a Julio Férez, quien se estima será el próximo administrador de la Casa de Gobierno. Se dará una plática durante los próximos minutos con el presidente Gabriel Boric, que de alguna forma se anticipaba en estos discursos que escuchamos durante la jornada del Congreso Futuro. Estos discursos que apuntaban a la necesidad por parte de la administración del presidente Gabriel Boric de aprobar algunas iniciativas legislativas en estos pocos días que quedan de año legislativo. Las prioridades están instaladas principalmente en Sala Cuna Universal, un proyecto que de hecho el propio José Antonio Kast hizo un pequeño gesto en su discurso durante la jornada inaugural del Congreso Futuro, y también el nuevo financiamiento de la educación superior. Estamos hablando del proyecto del FES, que contempla además una solución al crédito con aval del Estado. Ahí también radican algunas complicaciones que de hecho son reconocidas también al interior del oficialismo. Pero con algunos avances, al menos en esas dos materias centrales por estos minutos, ya se podría dar como una buena reunión por parte del presidente saliente y el presidente entrante. Hay otras temáticas también, Gonzalo, que están instaladas en la agenda y que también el propio presidente Boric mencionaba en algunas entrevistas hace pocas horas, de hecho durante la jornada de ayer. La postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como la nueva persona que liderará, por supuesto, el organismo de Naciones Unidas es un tema que evidentemente le tocará heredar al próximo gobierno en caso de que esto se oficialice, y el propio presidente Gabriel Boric así lo confirmó, que antes que termine esta administración su nombre estará inscrito para ser la nueva secretaria general de Naciones Unidas y evidentemente competir durante este año con las otras cartas que están puestas sobre la mesa. Es una tarea sumamente compleja y que evidentemente también genera dudas en el gobierno entrante. Puntualmente también el propio José Antonio Kast planteó en su minuto que esto es algo que se va a resolver luego del día 11 de marzo. Son parte de las temáticas, Gonzalo, y hay que reconocer también que el tono de diálogo entre el presidente entrante y el presidente saliente durante las últimas semanas ha sido oscilante. Han habido semanas donde han existido gestos positivos, gestos de diálogo, de unidad, pero la semana pasada tú recordarás que se dieron algunos episodios relacionados, por ejemplo, con la entrega del gobierno en materia de arcas fiscales, también lo que tenía que ver con materias internacionales, las posturas que marcaron tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric en relación a la captura de Nicolás Maduro, también generaron fuertes diferencias, y que de hecho el propio José Antonio Kast puso énfasis en estos temas en el encuentro empresarial que sostuvo en Icare la semana pasada, algo que evidentemente aquí desde el Palacio resintieron, considerando también el buen tono que se había dado en días anteriores. Hay que recordar, Gonzalo, también como un punto importante el hecho de que José Antonio Kast va a presentar su gabinete el próximo 20 de enero, fecha donde ya de alguna forma se podría comenzar a articular el tradicional traspaso entre carteras. Es algo que desde la Casa de Gobierno está más o menos avanzado. De hecho, se ha planteado que existen ya los documentos, la información, el balance por parte de cada uno de los ministros de Estado de manera electrónica, por lo cual estos diálogos que se van a dar entre los ministros actuales y los ministros que entrarán a partir del 11 de marzo ya tendrá toda esa información transparente, por supuesto, para que se realice un buen traspaso. Se espera que esta reunión, Gonzalo, dure un poquito más de una hora, porque fíjate que a las 9:30 de la mañana el presidente Gabriel Boric va a encabezar una actividad conmemorando la fundación de la Vicaría de la Solidaridad, algo que se va a llevar a cabo en el patio de Los Naranjos, por lo cual evidentemente hay un margen de tiempo en relación al diálogo que están sosteniendo José Antonio Kast y Gabriel Boric. Y para finalizar, el clima que se ha dado, al menos durante las últimas horas, tanto para el presidente en ejercicio como para el presidente electo, ha sido complejo desde el punto de vista político. Lo que ha marcado la agenda, al menos para el presidente Gabriel Boric en las últimas horas, es este quiebre que existió y que fue de alguna
forma detonado, reconocido por el Partido Socialista a raíz de lo ocurrido con el caso de Gustavo Gatica y las críticas en relación a la ley Naín Retamal. Ley que aprobó en su momento el socialismo democrático, ley que impulsó también en su minuto el propio gobierno del presidente Gabriel Boric, con muchos reparos, por supuesto. Recordemos que esa discusión fue sumamente tensa, pero que rechazó el Frente Amplio y el Partido Comunista, situación que evidentemente sirvió para que el ala más de izquierda de los partidos que apoyan al presidente Gabriel Boric criticaran con dureza al socialismo democrático, y esto finalmente generó un quiebre muy fuerte planteado por el Partido Socialista, que congeló entonces las relaciones con la alianza de gobierno y su participación en el comité político ampliado, incluso con algunas críticas al propio presidente Gabriel Boric por no haber defendido la postura que marcó el socialismo democrático en su minuto en el marco de la discusión de este proyecto de ley que, recordemos, fue sumamente tenso, tuvo muchos reparos por parte del oficialismo, pero que finalmente contó con votos del socialismo democrático y un rechazo o abstención por parte del PC y el Frente Amplio. Y por el lado de José Antonio Kast, en las últimas horas fue notificado el presidente electo que el Partido Nacional Libertario, encabezado evidentemente por, o más bien su figura más reconocida, Johannes Kaiser, no van a estar presentes entonces en el gobierno de José Antonio Kast, al menos dentro de su gabinete. Esos son los ejes políticos que han marcado las últimas horas en relación tanto al presidente electo como al presidente en ejercicio. Gonzalo. No, de todas maneras, súper movida la agenda política para ambas partes. Vamos con Silvia Córdoba, que también está al interior de La Moneda. Silvia, yo no me acuerdo, a ver si tu memoria es mejor que la mía, que un presidente saliente y uno entrante se reunieron en La Moneda. No sé, no me acuerdo de si lo hicieron Michelle Bachelet con Sebastián Piñera. ¿Te acuerdas tú o no? Buenos días. Buenos días. Si lo que va en mi memoria respecto a los temas protocolares, claro, se ha hecho con los presidentes. Ahora que se junten de nuevo para saldar ciertos temas es algo como inédito, que hay que decirlo, sobre todo en tiempos en que han tenido, como ha dicho Rodrigo Sánchez, muchas diferencias, tanto el presidente saliente como el entrante respecto a temáticas y proyectos de ley que busca impulsar el gobierno de Gabriel Boric, y donde ha habido bastantes diferencias tanto en la oposición y donde por supuesto el Partido Republicano ha sido muy crítico, Gonzalo, respecto a este tema. Estamos hablando del tema de Sala Cuna Universal, que también ha sido una de las prioridades de José Antonio Kast en su programa de gobierno, pero respecto al FES, al tema de la condonación, por ejemplo, del crédito aval del Estado, han habido sustanciales diferencias o peticiones, por ejemplo, de avanzar en la ley de eutanasia. Van a ser temáticas valóricas que sin duda, al menos en el equipo y en la oficina del presidente electo, ya han marcado distancia, y donde por supuesto vamos a ver cómo va a ser el tratamiento al interior del Congreso, en un Parlamento donde, recordemos, va a haber una amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, y también en el Senado, donde está más o menos dividido, pero que en este caso ya están buscando los equilibrios, y donde por supuesto las prioridades de este llamado gobierno de emergencia va a ser prioritario el tema de la seguridad, el tema de la economía. Y hablando de seguridad, para que vayamos tocando otros temas, también José Antonio Kast no solamente va a tener una reunión acá en el Palacio de la Moneda, donde nosotros nos encontramos, sino que rápidamente él va a volver a su oficina para reunirse con la alcaldesa de Isla de Pascua, pero después ponerse ya de cabeza, como han asegurado, a ver la nómina del próximo gabinete ministerial que va a ser presentado el día 20 de enero. Están buscando, por ejemplo, que sea en un lugar simbólico para los chilenos, pero así tampoco están descartando, por ejemplo, que en la misma oficina del presidente electo, en La Gloria, se pueda realizar este cambio. Ahora, la estructura, el porte, el espacio que va a tener la prensa ha sido uno de los reparos para que se pueda buscar un lugar más amplio, y no se descarta que sean comunas emblemáticas como por ejemplo Santiago, donde ya ha tenido varias reuniones, por ejemplo con el alcalde Mario Desbordes. Y el día de ayer, donde está el mayor nudo de este gabinete, tiene que ver con seguridad pública. Han habido varios nombres, y desde un inicio una de las cartas favoritas para José Antonio Kast era el exalcalde de la Florida,
Rodolfo Carter, que luego de varias críticas, diferencias, por ejemplo, sobre si tiene dientes o no este ministerio que dio su debut el 1 de abril del año pasado, es que tuvo que llegar ayer a la Moneda Chica a juntarse con José Antonio Kast. Cerca de 2 horas estuvieron reunidos y donde efectivamente le aseguró que va a seguir su trabajo como senador electo, donde recordemos recién en marzo va a asumir este cargo y donde ya desde el Parlamento sectores de oposición han criticado la posibilidad de que él pudiese, por ejemplo, saltar desde el Parlamento a la Moneda sin que él haya asumido en el Senado, ¿cierto? Donde ahí también tienen que buscar los equilibrios y tendrían que buscar otras alternativas para que puedan, por ejemplo, ingresar al Parlamento, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Ahí enredaba la cosa y, por ejemplo, se están buscando alternativas como el diputado Enrique Basaletti, que va a asumir este año, o, por ejemplo, la figura del exalcalde Germán Codina, que en algún momento fue apartada de las posibilidades, podía ser delegado de la región metropolitana, pero se sigue reflexionando si tiene las cualidades no solamente comunicacionales que se están buscando, sino también las técnicas. Así que son parte de los debates que se van a realizar el día de hoy, luego de esta reunión, donde por supuesto va a ser clave ver cuál va a ser el avance, los temas comunes que van a tener entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, y luego ya enfocarse en lo que va a ser próximamente el anuncio de gabinete, donde sin duda después el traspaso de información y las conversaciones, reuniones que vamos a ver entre los futuros ministros y los que van a salir de este gobierno van a ser realmente importantes para ver qué tanto cuaja estas ideas y qué tantos temas van a ser comunes para poder avanzar en el periodo y administración de José Antonio Kast. Sí, además de los temas que señalas en términos de las expectativas que tiene el presidente Boric de poder llegar a acuerdo para hacer avanzar esas 2 leyes que mencionabas, ¿no? De la Sala Cuna y del FES antes de que termine el gobierno. Acá también, por la presencia de quienes acompañan a José Antonio Kast, pueden haber señales, ¿no? Señales prácticas. El futuro administrador de la Moneda, o sea, la conversación que probablemente va a tener también para coordinar toda esa situación administrativa. Y lo otro, bueno, Valenzuela se sabe que es un verdadero, comillas, Pepe Grillo de José Antonio Kast, siempre anda con él, es uno de sus principales asesores. Sí. Todo lo ven en el segundo piso, pero en una de esas, mira, el primer funcionario que comienza de un nuevo gobierno es el subsecretario del Interior. ¿Qué tal si Valenzuela fuera? Totalmente. Sí, y ahí se ha hablado, ha estado del rumor respecto a que Cristian Valenzuela pudiese llegar como subsecretario del Interior, pero hay muchas voces que dicen que él es como más la sombra de José Antonio Kast y que es muy difícil que pueda tomar como un cargo más de primera línea para trabajar junto a él. Ahora vamos a tener que ver cuáles van a ser los posibles roles que va a tener la subsecretaría del Interior, porque a raíz de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, las posibles fusiones que van a haber, si es que se busca realizar biministerios, triministerios, es que ahí el rol político que va a tener esta subsecretaría, muy similar a lo que va a encabezar en el Ministerio del Interior Claudio Alvarado, va a ser clave para la persona que tiene que asumir. Ahora también han sonado otros nombres que han llegado a la Moneda Chica. Estamos hablando de propuestas que han venido de otros partidos políticos, como por ejemplo el caso de Renovación Nacional, que puso en su lista, por ejemplo, al ex subsecretario Juan Francisco Gali, que ha tenido varias reuniones con el presidente electo José Antonio Kast, todo en línea también de su centro de estudios públicos que busca el poder estudiar el tema de los amarres. También ha puesto como carta favorita a la ex subsecretaria Catherine Martorell, que también ha tenido experiencia en el ministerio, al menos en el gabinete de Sebastián Piñera II, y donde por supuesto ahí es una de las cartas favoritas que está sondeándose ya en estos días y donde por supuesto vamos a ver qué va a pasar. Pero Cristian Valenzuela, claro, ha sido uno de los rumores por ser la mano derecha y también respecto a los roles que van a tomar en la presidencia, porque recordemos que ellos han asegurado que van a cambiar las cosas al menos en lo que es la arquitectura arriba en el segundo piso, donde vemos un jefe de asesores del segundo piso y donde ahí también que ha tenido harta influencia en este trabajo ha sido Irarrázaval, una persona que ha estado constantemente ingeniero, ha sido mano derecha también de José Antonio Kast
que lo ha acompañado en varias ocasiones también en actividades, está bien en la sombra, no conversa tanto con la prensa como por ejemplo el caso de Cristian Valenzuela, que ve los aspectos comunicacionales, pero que Alejandro Irarrázaval podría sonar también como jefe de asesores del segundo piso, y donde también han asegurado que ha cortado el queque, por ejemplo, para elegir embajadores, para ver cuál va a ser la dinámica en tanto a las propuestas que se van a presentar y también en lo que ha sido la lista del gabinete. Ahí algunos hablan incluso de una pugna que puede existir entre este triunvirato que ha existido, por ejemplo, entre José Antonio Kast, Cristian Valenzuela y Alejandro Irarrázaval respecto a quienes toman las medidas y quienes van a tener un rol mucho más cercano, por ejemplo, con el próximo presidente de la Nación. Bueno, vamos a quedar pendientes cuando termine esta reunión, a ver si hay declaraciones y podemos saber un poquitito del resultado de ese encuentro. Gracias Silvia, gracias Rodrigo por ese informe. Buenos días. Buen día.